Y ya leemos el enunciado: considera una esfera de radio R1 compuesta por la especie química A, la misma que se difunde en una película esférica a su alrededor de radio R2, que tiene o es de la especie química B. A difunde en B. En el siguiente esquema se muestran las características de este sistema. ¿Sí? Ya tenemos el sólido A o fluido A, puede ser una gota de un líquido que evapora en una película esférica o que puede ser considerada esférica alrededor de la misma gota, o puede ser también un sólido. Habíamos hablado, por ejemplo, puede ser una sustancia que sublima, un sólido que sublima. Sí, un sólido A que sublima en el gas B. Podría ser la naftalina en el aire, por ejemplo, naftalina, ¿no? Un producto comercial para evitar la polilla. Y mostramos que en el radio R1 tengo una temperatura 1 y en el radio R2 tengo una temperatura 2. Ya, pero inicialmente nos piden que evaluemos como si la temperatura de la película gaseosa alrededor de A, la película gaseosa de B alrededor de A, fuera constante. Y en una segunda parte nos piden que evaluemos el perfil de concentraciones considerando que hay un perfil de temperaturas relacionadas con la temperatura 1 y la temperatura 2 mostradas en el esquema. Inciso A, deducir el perfil de concentración y la densidad de flujo molar para la difusión a través de una envoltura esférica isotérmica, es decir, temperatura constante. Inciso B, ampliar estos resultados con el fin de describir la difusión en una película esférica no isotérmica, que también se la denomina anisotérmica, en la cual la temperatura varía con el radio de acuerdo con la expresión. Ya nos muestran el perfil de temperaturas. Ese perfil dice que la temperatura en cualquier punto respecto a la temperatura T1, que es la temperatura de la superficie del sólido o del fluido o de la gota, va a ser igual a R sobre R1 elevado a la N. Y la difusividad varía con la ecuación, varía con la temperatura, de acuerdo con la ecuación la difusividad de A en B sobre la difusividad de A en B evaluada a la temperatura T1 va a ser igual a la temperatura T en cualquier punto entre R1 y R2 sobre la temperatura T1, ¿sí?, de la superficie del sólido o del líquido esférico, todo elevado a la 3 medios. ¿Ya? Ahora, como ejemplo, podemos indicar que el modelo puede representar el secado de pequeñas gotas en un secador por aspersión. ¿Ya? Pueden ser pequeñas gotas de una esencia de café para obtener café soluble o unas gotas de leche para obtener leche en polvo, ¿ya?, o cualquier otro producto que se trate en los secadores por aspersión. O también puede representar la sublimación de la naftalina en el aire. Ya les había indicado un producto para controlar la polilla, ¿ya?, donde hay material celulósico. Entonces, vamos a desarrollar la primera parte. Vamos a copiar esto, vamos a volverlo por aquí. Ya, para el inciso A.
nos vamos a copiar el esquema. Y ahí en el primer esquema nos dicen que evaluemos el perfil de concentraciones cuando la película de gas B, el medio en que se produce la difusión, ¿sí?, se encuentra a la temperatura T, es decir, a temperatura constante. Este es el esquema. Es lógico que tenemos que trabajar con coordenadas esféricas. Y vamos a generar esa ecuación. El primer paso que habíamos indicado es plantear un elemento de control sobre el cual se haga el balance de materia. El elemento de control va a ser una fracción de la esfera gaseosa de B, ¿sí?, un delta R, donde voy a evaluar la entrada de A ese elemento de control, delta R, y la salida de A de ese elemento de control, delta R. Los balances habíamos indicado que los planteamos en términos de densidades de flujo molar y por lo tanto tienen que estar multiplicados por el área. En el caso de la esfera y en su transferencia radial tengo área variable, ¿ya?, porque el área de transferencia en R no es la misma área que en R más delta R. Y por lo tanto voy a tener que multiplicar por sus áreas. Ya aquí estamos mostrando el elemento de control, el delta R, que es mi elemento de control. A este elemento delta R está ingresando una densidad de flujo molar de A evaluado en R, y del mismo está saliendo una densidad de flujo molar evaluado en R más delta R. En este elemento de control no hay reacción química. No vamos a considerar en este capítulo la transferencia en estado transitorio, solamente vamos a considerar la transferencia en régimen estacionario. El balance de materia no va a depender de si el proceso es isotérmico o no. Estamos queriendo indicar que el balance de materia que vamos a obtener nos va a servir tanto para el proceso isotérmico como para el proceso no isotérmico. ¿Ya? Entonces, la ecuación que vayamos a obtener en el balance de materia nos sirve para ambos casos. Y por lo tanto, la ecuación a plantear es válida tanto para el proceso isotérmico como para el no isotérmico. Ese balance de materia hemos indicado en términos de flujo. La densidad de flujo molar de A, evaluado en R. Vamos a tratar de corregir esto para colocar los subíndices. ¿Ya? Ya la densidad de flujo molar de A, evaluada en R, el área de transferencia, que va a ser 4πr cuadrado, menos la densidad de flujo molar de A, evaluada en R más delta R, por su área de transferencia en R más delta R, el área de la esfera va a ser 4πr más delta R, todo elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Porque no estamos considerando, no va a haber reacción química en ese elemento de control. Ya, si hubiera, por ejemplo, si esto fuera una esfera de carbón que está ardiendo, la reacción química se da en la interfaz entre el carbón y el aire. Y en ese elemento de control no hay reacción química. ¿Ya? Como estamos hablando de un caso más sencillo, no vamos a considerar
ni producción ni consumo de A en ese elemento de control. Y el régimen estacionario igual a 0. También, asumiendo que R más delta R es prácticamente R, porque delta R tiende a 0, entonces mi ecuación se va a convertir, dejando de lado el valor de 4pi que aparece en ambos términos y es constante, ¿sí? Mi ecuación se va a convertir en la densidad de flujo molar de A, evaluada en R por R al cuadrado, menos la densidad de flujo molar de A. Evaluado en R más delta R por R cuadrado es igual a 0. Ya, esta es la ecuación de balance de materia, que la puedo representar en términos de deltas, deltas de NA, deltas de densidad de flujo molar, por R cuadrado, que cuando delta R tiende a 0 voy a tener la ecuación diferencial ordinaria de NA por R cuadrado respecto de R igual a 0. Reordenando esta ecuación y dividiendo entre delta R, reordenando menos la densidad de flujo molar de A, evaluado en R más delta R, por R al cuadrado, menos la densidad de flujo molar de A. Evaluado en R por R cuadrado, dividido entre delta R, va a ser igual a 0. El numerador, ya, el término que está entre paréntesis no es otra cosa que delta dNA por R cuadrado. Y delta dNA por R cuadrado cuando delta R tiende a 0, ¿ya? Delta dNA por R cuadrado dividido en delta R igual a 0, y cuando delta R tiende a 0, voy a tener la derivada. El límite cuando delta R tiende a 0 establece el balance de materia, la ecuación diferencial del balance de materia, que va a ser la variación de la densidad de flujo molar de A por R cuadrado respecto de R es igual a 0. Esta es mi ecuación de balance de materia, que me va a servir como base para después realizar el análisis de la ley de Fick y reemplazar en esta ecuación. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, Inge, sí ha comprendido. Inge, un favor, mis compañeros, algunos están en sala de espera. Ah, ya, ¿no están ingresando? Sí, por favor, Inge. Ya, gracias. Ya están todos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la ecuación de balance de materia. Y aquí estoy haciendo un punto aparte para que tomen en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos del régimen estacionario sin reacción química, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Los balances de materia, ¿ya? Van a tener las siguientes características. En coordenadas rectangulares y en una dirección, sin coordenadas rectangulares solamente en una dirección y en régimen estacionario, el balance de materia va a tener esta forma. Ya la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de X va a ser igual a 0. ¿Ya? En el supuesto caso de que tenga en dos direcciones, aquí le sumaría la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Y. Y si tuviera en las tres direcciones, más la variación de la densidad de flujo molar respecto de
de A respecto de Z. Es decir, para las tres direcciones tendría el nabla de la densidad de flujo molar. ¿Ya? ¿Por qué les estoy anotando esto? Porque cualquiera sea mi sistema donde estoy haciendo un balance de materia en términos de densidad de flujo molar y me encuentre que tengo que trabajar en coordenadas rectangulares y en régimen estacionario, la característica del balance de materia es esta. ¿Sí? Esto lo he colocado en otro color y espero que lo tomen en cuenta para cuando realicen sus modelos de distribución, ya para llegar a esto. ¿Ya? Porque si obtengo una ecuación distinta, algo anda mal. ¿Ya? En coordenadas rectangulares en régimen estacionario, el balance de materia toma esta forma. Y podría decir el nabla de la densidad de flujo molar es igual a 0. Ese nabla de la densidad de flujo molar igual a 0 también me serviría para coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Ya? Pero en la forma en que estamos trabajando en este capítulo, para coordenadas cilíndricas y la transferencia radial en régimen estacionario, ya llegaríamos a este tipo de ecuación, variación de la densidad de flujo molar de A por el radio respecto de R es igual a 0. Entonces, para transferencia radial en coordenadas cilíndricas, voy a tener esta ecuación característica. Aunque aquí también se cumpliría que el nabla de la densidad de flujo molar de A en coordenadas cilíndricas va a ser igual a 0. Aunque hemos indicado de que en coordenadas cilíndricas no voy a considerar ni voy a tener transferencias de materia angulares. Solamente voy a tener transferencia de materia radial y transferencia de materia axial. La transferencia de materia axial va a tener las mismas características que el balance de materia en coordenadas rectangulares. ¿Ya? O el nabla va a tener el componente radial y el componente axial respecto de la dirección axial, que le puedo llamar Z. Y finalmente en coordenadas esféricas, donde no voy a considerar ningún tipo de transferencia angular, porque en las coordenadas aparecen dos ángulos, solamente en las coordenadas esféricas, como el caso que estamos viendo ahora, la transferencia de materia es radial. ¿Por qué no? También la transferencia de calor la consideramos radial, no se consideran transferencias angulares ni de materia ni de energía. Entonces, aquí vienen las expresiones a obtener de los balances de materia. ¿Ya? Tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas radiales y axiales para el cilindro y coordenadas radiales en las coordenadas esféricas solamente la transferencia radial. ¿Se ha entendido esa parte? Ya muchas veces el tener este conocimiento ya nos podría evitar el hacer todo este desarrollo, que tampoco es tan largo, ¿no ven? Pero que ya en una aplicación, si sabemos de dónde vienen estas ecuaciones, las formas de las expresiones de los balances de materia para coordenadas rectangulares o coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, tenemos estas características. ¿Ya? Entonces llegó ese punto para el tema que estamos avanzando, aquí en nuestra ecuación 1, ya para coordenadas esféricas en la dirección radial, variación de la densidad de flujo molar de A por el radio al cuadrado, respecto del radio vale 0. Es la ecuación que hemos anotado aquí, ¿no ve? Como referencia, que está con otro color, y por lo tanto, en ese avance podría considerar que mi análisis del balance de materia, pues es el correcto.
Después, en la metodología me dice que tengo que analizar la ley de Fick la ley de Fick, ¿ya? Para presión y temperatura constantes de la película esférica, ¿ya? Que es el inciso A. Ya me dice, no evalúe a temperatura constante. Entonces, considerando a presión y temperatura constantes, mi ecuación de densidad de flujo, según Fick, fracción molar de A por la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B, menos C difusividad de A en B, variación de XA respecto de R. Ecuación de partida de la ley de Fick. La difusión de un gas o vapor en un gas B, ¿ya? Y lo hemos planteado así cuando hemos hablado de el análisis de la ley de Fick, considera que NB va a ser igual a cero, es decir, estamos hablando de sistemas de convección libre. Si NB tendría algún valor, si sobre esa esfera colocaríamos una corriente, por ejemplo, que se mueva sobre la esfera. Entonces, de acuerdo a ese detalle, si recuerdo bien, eran 4 datos que habíamos anotado para la ley de Fick. Proceso, si recuerdan, XA por NA más NB, proceso netamente global, menos C difusividad de M, variación de XA respecto del radio en este caso. Para la esfera, proceso netamente difusivo, ¿ya? El movimiento de A en un medio de difusión B que está quieto, en nuestro caso, ¿sí? NB0, y el caso global donde se considera toda la ecuación, la cuarta situación. Entonces estamos hablando que tengo el movimiento de A, pero B está quieto, y por lo tanto, NB vale 0. Y mi ecuación se va a convertir, densidad de flujo molar de A va a ser igual a la fracción molar de A por la densidad de flujo molar de A, menos C, difusividad de A en B, variación de XA respecto de R. Como la presión y la temperatura son constantes, podría colocar esta concentración total al interior de la derivada y hablar en términos de diferencial de concentración de A respecto de R. Pero otra posibilidad es que hable en términos de fracción molar. Despejando de esta ecuación la densidad de flujo molar, va a ser igual a menos C difusividad de A en B, 1 menos la fracción molar de A, por la variación de XA respecto de R, que viene a ser mi ecuación 2, que es el resultado del análisis de la ley de Fick para la densidad de flujo molar de A. Pero además que cuando me piden que evalúe la densidad de flujo molar, pues analizo en esta ecuación cuánto vale la densidad de flujo molar. ¿Sí? Cuando evalúe correctamente cuánto vale la variación de XA respecto de R, cuando ya tenga mi perfil y pueda evaluar esta variación de XA respecto de R, pues voy a tener mi densidad de flujo molar. Y si me pedirían evaluar el flujo molar, solamente es esta densidad de flujo molar de A multiplicado por el área. Puede ser evaluada en el radio R1 o evaluada en el radio R2. Pero en cualquiera de los dos casos, la densidad de flujo por R cuadrado va a ser una constante. Si reemplazo esta ecuación 2 del análisis de la ley de Fick en mi ecuación de balance, mi ecuación 1, que está aquí, diferencial o la variación de la densidad de flujo molar de A por R cuadrado respecto de R es igual a 0. Ya reemplazo. Voy a tener la variación respecto de R de NA. Así que NA dice menos C difusividad de A en B sobre 1 menos XA. Variación de XA respecto de R, todo multiplicado por R cuadrado. Ahora, el signo menos puede quedar fuera de la derivada y si la presión y la temperatura son constantes, la concentración total también va a ser constante y queda fuera de la derivada. La difusividad de A en B también constante y fuera de la derivada. No se olviden que estamos analizando el caso en el cual la temperatura de la película gaseosa B es constante.
Por lo tanto, a presión y temperatura constantes, como hemos hecho en algunos de los modelos anteriores, la concentración total y la difusividad de M también son constantes. Y mi ecuación solamente va a quedar en función del radio al cuadrado y la fracción molar de A. Presión y temperatura constantes, la concentración total y la difusividad de M son constantes. Y tenemos esta ecuación. Esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial de segundo orden que tengo que resolver para dos condiciones límite y de esa manera obtener mi solución particular y solución particular que va a representar el modelo de distribución, en este caso de fracciones molares. Ya, esta es la ecuación diferencial, las condiciones límite están en la figurita, en R igual a R1, ¿sí? En la superficie del sólido o del líquido, si es una gota, la fracción molar de A va a ser igual a X a 1. Fracción molar de A, X a 1, que está relacionada con la presión de vapor que pueda tener el sólido en su sublimación o la presión de vapor que pueda tener el líquido si fuera una gota. Y en RR2, en el radio de la película esférica, la fracción molar de A va a ser X a 2. Bien, entonces aquí tenemos planteados en forma completamente literal el modelo, pero sin ninguna dificultad la ecuación que vamos a obtener puede servirnos después para poder hacer algunos cálculos. Ya integren esa ecuación, obtengan la solución general y después van a obtener la solución particular. Ya trabajen. Menos logaritmo neperiano de 1 menos x de A 2 igual a C1 sobre R2 más C2. Ahí el perfil completo. Al C1 y C2 más, ¿no dije? Sí. C1 me sale 1 sobre... Vamos con la solución general primero. Eso dije. La que está en la pantalla.
menos logaritmo natural de 1 menos xa va a ser igual a menos C1R más C2. Sobre 2 más C2. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, en función de esta solución general, evaluamos las constantes C1 y C2. R1, la fracción molar de A es fracción molar de A en 1. Menos logaritmo natural de 1 menos xa1 va a ser igual a menos C1 sobre R1 más C2. Y para la otra condición límite, R igual a R2, X es igual a X a 2. Menos logaritmo de 1 menos X a 2 va a ser igual a menos C1 sobre R2 más C2. Y de ahí obtenemos las constantes C1 y C2. Restando 3 de 4, C2 va a quedar afuera y voy a tener el valor de C1. Ya, restando 4 de 3, el valor de la constante C1. Ya, C1 dice 1 sobre 1R2 menos 1 sobre R1, logaritmo natural de 1 menos X a 2 sobre 1 menos X a 1. Ya, verifique ese valor de la constante C1. Sí, Inge, y factorizando, lo de abajo me sale ese valor. Ya, este valor, ¿no ve? Sí, Inge. Y para tener la constante C2, ya puedo trabajar de la ecuación donde tengo mis primeras condiciones límite. C2 va a ser igual a C1 sobre R1 menos logaritmo natural de 1 menos X a 1. Ya puedo plantearlo así. C2, C1 sobre R1 menos logaritmo natural de 1 menos X a 1. Y puedo reemplazar estos valores de C1, o primero reemplazar C2 en la solución general y después factorizar C1 y recién reemplazar solamente C1. ¿Qué ventaja tiene ese pequeño detalle? Pues sencillamente en que voy a tener una ecuación menos voluminosa, porque C1 es relativamente voluminosa también, ¿no? Entonces voy a colocar C2 ya en la solución general, que es esta, menos logaritmo natural de 1 menos xa, igual a menos C1 sobre R más C2. Reemplazamos C2, que es C1 sobre R1, menos logaritmo natural de 1 menos X a 1, y de aquí voy a tener, voy a sacar como factor común entre el primero y el segundo términos del lado derecho la constante C1, el logaritmo lo voy a llevar al lado izquierdo, ya. Se hace este trabajo de reemplazar C2, pero si gustan hacerlo reemplazando C2, tener ya todo el desarrollo en función de C1, no va a estar mal. ¿Ya? Solamente que en el desarrollo de esta parte del texto, el que les habla quiere tener menos volumen en las ecuaciones, para no... A veces cuando es muy voluminosa la ecuación podemos hasta equivocarnos, ¿no? Bien, entonces de esta ecuación llevamos el logaritmo que está al lado izquierdo, al lado derecho, lo vamos a mantener como menos logaritmo de 1 menos xa, más el logaritmo de 1 menos x a 1 es el logaritmo de una división. Manteniendo el signo menos, voy a tener menos logaritmo de 1 menos xa sobre 1 menos x a 1. Eso va a ser igual a C1, que saco como factor común del primer y segundo términos, 1 sobre R1 menos 1 sobre R. Y aquí voy a reemplazar la constante C1, el valor de la constante C1. Y el valor de la constante C1, logaritmo natural de 1 menos x a 2 sobre 1 menos x a 1, todo dividido entre 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Que es la constante C1, que aquí hemos determinado. ¿Ya? Logaritmo natural de 1 menos x a 2 sobre 1 menos x a 1, todo dividido entre 1R2 menos 1R1. Y reemplazamos ese valor, x1, y llegamos a esta ecuación. Y sacando los antilogaritmos, puedo tener que 1 menos xa sobre 1 menos x a 1 va a ser igual a 1 menos x a 2 sobre 1 menos x a 1, todo elevado
a 1 R1 menos 1 sobre R, todo dividido entre 1 R2 y 1 R1. Ya en este reordenamiento lo que se está haciendo para que quede más bonito es que en estas divisiones o inversos de los radios, ¿sí?, la diferencia esté dada referido a R1. Por eso es que este signo menos del logaritmo, ¿sí?, multiplico aquí por menos, se va a volver más, y al multiplicar a este otro lado por menos, puedo invertir y colocar 1 sobre R menos 1 sobre R1, que es la ecuación que estamos anotando ahí. Y ahora sí coloco el exponente de la diferencia de 1 menos x. El perfil va a ser al lado izquierdo, sacando ya los antilogaritmos. X sobre 1 menos x a 1 va a ser igual a 1 menos x a 2 sobre 1 menos x a 1. Todo esto elevado a la 1 sobre r, menos 1 sobre r1, 1 sobre r2, menos 1 sobre r1. Este es el perfil de las ecuaciones, pero también puedo expresarlo en función de b, como lo hemos hecho en algún otro modelo. Pero además considerando que solamente estoy tratando con sistemas binarios, una especie A que difunde y un medio de difusión B. Por lo tanto, voy a tener que xb sobre xb1 va a ser igual a xb2 sobre xb1, todo elevado a esa relación de inversos de radio. ¿Se ha entendido? La señorita que nos estaba acompañando en la integración, ¿me ha entendido? Sí, Inge, se ha comprendido. Los otros jóvenes, las otras señoritas. Se comprendió, ingeniero. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Y ahora, para evaluar la densidad de flujo molar, nos referimos a la ecuación de Fick que hemos visto, que ha resultado, ¿no ve? Es la ecuación que hemos visto, el análisis, la ecuación resultante del análisis de la ley de Fick, la densidad de flujo molar va a ser igual a menos C, difusividad de A en B, sobre 1 menos XA, variación de XA respecto de R. Ahora, esta variación de XA respecto de R, ya van a encontrar algunos textos donde derivan estas ecuaciones, derivan el perfil, para obtener la variación de XA respecto de R. Derivarían esta ecuación. Pero tenemos la ventaja de que en la resolución de la ecuación diferencial, ya aquí, la variación de XA respecto de R sobre 1 menos XA por R cuadrado es la constante CO. Entonces, puedo ver los componentes que hay en ese término de la densidad de flujo. La variación de XA respecto de R sobre 1 menos XA va a ser igual a C1 sobre R cuadrado. Bien, entonces la densidad de flujo molar de A, y aquí tenemos esa expresión, es la primera integral de la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Era la ecuación que les mostraba subiendo, aquí la variación de XA respecto de R sobre 1 menos XA que aparece en la densidad de flujo, va a ser igual a C1 sobre R cuadrado. Ya, por comparación, 1 sobre 1 menos XA, variación de XA respecto de R, C1 sobre R cuadrado. Reemplazando en mi análisis de la ley de Fick, voy a tener que la densidad de flujo molar de A va a ser igual a menos
C, que es la concentración total, la difusividad de A en B, la constante C1, cuyo valor lo tengo identificado y tendría que reemplazarlo ahí, respecto de R cuadrado. Entonces la densidad de flujo molar, haciendo ese reemplazo y consideración de la primera integración de la ecuación diferencial de segundo grado, la densidad de flujo molar va a ser menos C1, concentración total, difusividad de A en B, sobre R cuadrado. Reemplazando la constante C1 y para cualquier radio entre R1 y R2, la densidad de flujo molar va a ser igual a ¿sí? Densidad de flujo molar de A menos C, difusividad de A en B, sobre R cuadrado, ¿ya? Y la constante C1. 1 sobre 1R2 menos 1R1, logaritmo natural de 1 menos x a 2 sobre 1 menos x a 1. Entonces, si me pedirían evaluar la densidad de flujo molar de A en R1, lo único que hago aquí es reemplazar en este R, R1. O en R2, densidad de flujo molar de A, en esta ecuación, en este R cuadrado, reemplazo R2. O cualquier otro valor del radio entre R1 y R2, que son los valores de radio de la película esférica. Ahora, el flujo molar ¿sí? Tiene que ser constante. ¿Ya? El flujo molar WA va a ser igual a la densidad de flujo molar de A por el área de transferencia, 4πr cuadrado. ¿Ya? El flujo molar de A, ¿ya? Planteado con la nomenclatura F, flujo molar de A, va a ser igual a la densidad de flujo molar de A por el área de transferencia. ¿Sí? El área de transferencia, en forma general, va a ser 4πr cuadrado. Va a ser menos 4π, R cuadrado que aparece en el área, en la sección, se va a simplificar con el R cuadrado que hay en este denominador de la densidad de flujo. Por la concentración total, la difusividad de A en B, 1 sobre 1R2 menos 1 sobre R1, logaritmo natural de 1 menos x a 2 sobre 1 menos x a 1. Entonces aquí podemos ver ¿ya? Algo que es lógico en el modelo que estamos describiendo. Hemos dicho que son modelos en régimen estacionario, por lo tanto no puede haber acumulación de ningún tipo, mucho menos de materia, en el elemento de control, en el rango, en el espacio en que estoy estudiando la transferencia de materia, y me tienen que mostrar que ese flujo molar es constante. ¿Ya? Al no existir inclusive reacción química, ese flujo molar tiene que ser constante. Y si evaluamos los parámetros que aparecen en esta expresión de flujo molar, 4, un valor numérico, pi, una constante, la concentración total y la difusividad de A en B, hemos dicho y hemos asumido que son constantes como una consecuencia de que la presión y la temperatura son constantes. ¿Ya? En el siguiente término, 1 sobre R2, un radio de la película esférica, 1 sobre R1, el radio de la gota o el sólido esférico a partir del cual se produce la transferencia de materia, y la relación de el logaritmo con la relación de fracciones molares respecto de A, 1 menos x a 2 sobre 1 menos x a 1, o también que podría estar en función de las fracciones molares de B, el logaritmo natural de xb2 sobre xb1. Y aquí muestra que el flujo molar en cualquier radio, en cualquier R, el valor de R es constante. Si evalúo el flujo molar en R1, aquí voy a reemplazar densidad de flujo molar de evaluado en R1 menos C difusividad de A en B, R1 al cuadrado. Todos los demás términos se mantienen. Sí, esta es la expresión. Ya, reordenando para R1, y es que es un trabajo algebraico,
Haciendo todo el desarrollo, la densidad de flujo molar de A evaluada en R1 va a ser igual a menos C, difusividad de A en B, R2 sobre R1, 1 sobre R1 menos R2, logaritmo natural de 1 menos X a 2 sobre 1 menos X a 1. Ya sabemos que el radio de la esfera interior o de la gota del sólido es menor que el radio de la película esférica. Por lo tanto, este numerador es negativo y con este valor, con este signo negativo, vuelve toda la expresión algebraica de esta densidad de flujo molar es positiva. Aquí es solamente un trabajo algebraico, ¿no es? Ya verifiquen esa relación entre la densidad de flujo molar de A para R1. Ya más que todo el álgebra de la ecuación que está en la parte superior, donde aparece R1 al cuadrado, y la ecuación que está en la parte inferior, donde ya no tengo ese R1 cuadrado, y más que todo he hecho el desarrollo de este R1 cuadrado con el denominador de los inversos de los radios. Ya, R1 menos R2 en el denominador R1, R2, que queda en el numerador por extremos y medios, un R1 con un R1 y R2 sobre R1. Ya, verifique. De la densidad de flujo molar, y también ya habíamos mostrado que el flujo molar también se hace constante. ¿Ya? Todos los valores que aparecen en la evaluación del flujo molar va a ser constante y se cumpliría para el régimen estacionario. En un proceso netamente físico, que todo lo que entra del elemento de control va a salir del elemento de control. Si entraron 10 moles, tienen que salir 10 moles. Y esta relación nos está mostrando esa constancia del flujo molar. En la segunda parte nos dicen para el proceso no isotérmico. Donde, a ver, vamos a ver si tenemos todavía la figura. Sí, aquí está la figura. Para el radio R1 tengo la temperatura 1. Para el radio R2 la temperatura T2. Desde luego T2 distinta a T1. Y en esta parte lo que vamos a considerar es cómo incorporo el perfil de temperaturas en mi distribución de concentraciones o en la generación de mi perfil de concentraciones. Y nos daban como datos de que el perfil de temperaturas nos indicaba que T sobre T1 es igual al radio R sobre R1, todo elevado a la N. Y que la difusividad variaba con la ecuación, difusividad de A en B para cualquier punto, o para cualquier temperatura, o a la temperatura T del perfil, sobre la difusividad de A en B evaluada a la temperatura T1, era la relación de la temperatura T en cualquier punto sobre la temperatura T1, todo elevado a la 3 medios. Ya, una de las dificultades, no sé si dificultades, pero que tenemos que ampliar la explicación de este N que aparece en el perfil de temperaturas, ya con relación a lo que explica el libro, es que se tendría que tener fijado este valor de N. Estamos manejando este valor de N en una forma muy genérica y básicamente se nos va a presentar la presentación del perfil, ¿ya? Vamos a tener que manejar cómo presento el perfil
cuando el exponente, ya que vamos a desarrollar y vamos a obtener un valor de n, sea 1, ¿ya? Porque cuando sea 1 voy a tener integrales logarítmicas y cuando sea distinto de 1 voy a tener otro tipo de integrales. ¿Ya? El balance de materia es la misma ecuación. ¿Ya? El balance de materia para una esfera, variación de la densidad de flujo molar de A respecto de R, variación de la densidad de flujo molar de A por R cuadrado respecto de R, eso vale 0, régimen estacionario, ¿no ve? El lado derecho y el lado izquierdo, balance de materia para coordenadas esféricas. El análisis de Fick también va a tener la misma estructura. La densidad de flujo molar de A va a ser igual a menos C, difusividad de A en B, sobre 1 menos XA, variación de XA respecto de R. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? Al tener la temperatura variable, ya la presión puede ser constante, lo que va a cambiar es la temperatura. Puedo, o con seguridad, ya la difusividad de A en B va a ser variable. Es decir, podría inclusive generar un perfil de difusividades en el sistema, porque para cada temperatura voy a tener una difusividad, ya que la difusividad va a ir cambiando de acuerdo con la ecuación difusividad de A en B sobre difusividad de AB1 igual a T sobre T1, todo a las 3 medios. Entonces la difusividad no es constante y esa ecuación que hemos mostrado la voy a tener que incorporar acá. La difusividad de A en B, y en vez de esta difusividad de A en B voy a colocar difusividad de AB1 por la temperatura T sobre T1 todo elevado a las 3 medios. ¿Ya? Pero además que la concentración total, si estoy hablando de gases, la concentración total tampoco va a ser constante. Si se acuerdan de la ecuación del gas ideal, podríamos tener que la concentración total va a ser igual a la presión sobre RT. ¿Ya? Es decir, la concentración total también depende de la temperatura. Aquí vamos a mostrar alguna diferencia con el modelo que nos muestra el libro, porque en el libro seguramente tienen sus argumentos, pero no dan ninguna explicación y consideran que la concentración total es constante. Ya, nosotros vamos a tomar otra posición y vamos a indicar que en nuestros modelos la concentración total también cambia con la temperatura por las ecuaciones que manejamos y comprendemos en el gas ideal, aunque las otras ecuaciones para los gases reales también tienen esa dependencia de que la concentración total va a estar inversamente relacionada con la temperatura. ¿Ya? Ahora, estos valores, concentración total y difusividad de A en B, cambian con la temperatura. Pero el análisis de la ley de Fick no tiene pues ninguna dependencia de la temperatura, solamente nos indica que la densidad de flujo molar puede ser representada por esta ecuación. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho en el caso anterior es reemplazar esta densidad de flujo molar de A en mi ecuación de balance de materia, la ecuación 2, en la ecuación 1. Nos permite generar la ecuación diferencial de segundo grado, ¿ya? Que era esta. La variación respecto de R, de menos R cuadrado, concentración total, difusividad de A en B sobre 1 menos XA, variación de XA respecto de X igual a 0. Y aquí consideramos lo que les indicaba, de que la concentración total para un gas ideal va a ser presión sobre R. Tampoco en la mayor parte de los procesos en que iríamos a trabajar, las presiones no son altas. Normalmente o en buena parte de los casos se trabaja a presión atmosférica. Por lo tanto, el argumento de que la concentración total va a ser presión sobre RT es válido y voy a reemplazar esa concentración en el término de concentración que aparece en la densidad de flujo molar ya incorporada en el balance de materia. Pero además, la difusividad va cambiando con la temperatura, de acuerdo con esta ecuación,
difusividad de A en B, difusividad de AB a la temperatura T1, igual a T sobre T1 todo a la 3 medios. Pero además la temperatura, el perfil de temperaturas me dice que T sobre T1 es R sobre R1 elevado a la N. Puedo reemplazar T sobre T1 en términos de R y voy a tener que la difusividad de A en B sobre la difusividad de AB1 va a ser igual a R sobre R1 todo a la 3 medios. ¿Se ha entendido? María Chambi, ¿has comprendido? Sí, ingeniero. Ya. Gabriela Avilé, ¿has comprendido? Sí, Ya. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Aquí tengo ya las expresiones en la cual la concentración total y la difusividad de A en B dependen de la temperatura y se incorpora en el estudio el perfil de temperatura. Temperaturas. La concentración total, la ecuación que hemos mostrado, concentración es igual a presión sobre RT. La difusividad de A en B1, que va a ser R sobre R1 elevado a la 3 medios. Ya permite establecer la siguiente ecuación diferencial. Ya, llegó a esta ecuación, variación respecto de R, E menos la presión sobre RT1, esta ecuación ya está simplificada, difusividad de AB1, 1 sobre o R a la 1 medio de N más 2, sobre R1 a la 1 medio de N, todo sobre 1 menos XA, variación de XA respecto de R. Entonces, verifiquen esa ecuación. Aquí tengo el cuadrado, la concentración total, que va a ser presión sobre RT, y la difusividad de A en B, que va a ser difusividad de AB1, por R sobre R1 a la 3 medios de N. Ya hagan ese reemplazo y lleguen a una ecuación donde los valores, por ejemplo, temperatura 1 o R1 van a quedar fuera de la ecuación porque son valores numéricos ya definidos. La presión total también asumo que la presión va a ser constante. R, la constante universal de los gases, puedo dejarle fuera de la ecuación. ¿Sí? Y en vez de la concentración total, solamente tener 1 sobre la temperatura, pero esa temperatura va a ser T1 por R sobre R1 a la N. Y reemplazo ahí. Para la difusividad de A en B, difusividad de AB1 por R sobre R1 a las 3 medios de N. Ya obtengan la ecuación diferencial ya en términos de la fracción molar de A y el radio R. Ya con todas las simplificaciones llegamos a esta ecuación, donde todavía tengo parámetros que puedo retirar. La presión sobre RT1, ¿sí? Presión constante universal de los gases, temperatura 1 fuera de la derivada. La difusividad de AB1 y R1 a la 1 medio de N también fuera de la derivada. Me voy a quedar con R a la 1 medio de N más 2 sobre 1 menos XA, variación de XA respecto de R igual a 0. Tenemos esta ecuación diferencial, variación respecto de R a la 1 medio de N más 2 sobre 1 menos XA, variación de XA respecto de R igual a 0. Que tiene dos condiciones límite. ¿Ya? Para R igual a R1, XA es igual a XA1. Para R igual a R2, XA es igual a XA2. ¿Ya? Por un lado, pero por otro lado también es importante que podamos conocer el valor de N
Porque si un medio de n más 2 es igual a 1, voy a tener integrales logarítmicas para r. Y desde luego para xa también, variación de xa sobre 1 menos xa, eso va a ser logarítmico, pero para xa no hay este valor de n. Si un medio de n más 2 toma el valor 1, voy a tener integrales logarítmicas, una forma, un modelo, dependiendo del valor de n que tiene el perfil de temperaturas. La otra opción es que un medio de n más 2 sea distinto de 1 y ahí voy a tener otro tipo de integración. Ya que tendría una doble interpretación dependiendo del valor de n. Un medio de n más 2 cuando vale 1, un medio de n más 2 cuando es distinto de 1. Por lo tanto, para un medio de n más 2 igual a 1, n toma el valor de menos 2. Y cuando n valga menos 2, voy a tener integrales logarítmicas. Si cuando n valga menos 2, un medio de n más 2 va a tener el valor de 1. Y por lo tanto voy a tener que realizar esta integración. R sobre 1 menos xa, variación de xa respecto de R igual a una constante C1. Menos el logaritmo natural de 1 menos xa igual a C1 logaritmo de natural de R más C2, la segunda integración. Y aquí están ya los valores con las constantes identificadas. Y lo que está pintado de celeste sería el perfil de fracciones molares o perfil de concentraciones, lo que está pintado de celeste en función de la fracción molar de B, y en la línea superior el perfil de concentraciones en función de la fracción molar de A. Ya aquí no se ha hecho el desarrollo. Yo creo que comprenden, ¿no ve? Cómo se puede, cuál es el planteamiento. Tengo mi solución general. Ya. Está apareciendo acá. Solución general, reemplazo las condiciones límite para el punto 1 y para el punto 2. Y evalúo los valores de las constantes para obtener estas ecuaciones que están apareciendo en pantalla y que inclusive aquí están planteadas en forma de logaritmo. Podría dar un paso más y plantearlas en forma de antilogaritmo. ¿Se ha entendido esa parte? Marco Condori, ¿has entendido? No está Marco en plataforma. Milton Huanca, ¿has comprendido? Sí, ingeniero, se está entendiendo. Gracias, Josiane Páez. Josiane no está en plataforma. María Paz. Tampoco. Pedro Ramírez. Tampoco. Ya, entonces, esa es una opción.
Ya esto lo pueden verificar el desarrollo. Aquí lo que falta en este desarrollo, me he saltado la ecuación diferencial y las condiciones límite directamente hasta la solución particular, donde ya se han reemplazado constantes C1 y C2 en función de la fracción molar de A, y la siguiente expresión en función de la fracción molar de B, recordando que 1 menos XA es XB, 1 menos XA1 es XB1, y al otro lado 1 menos XA2 es XB2, y 1 menos XA1 es XB1. Ahora, para el otro caso, en que un medio de n más 2 sea distinto de 1, la integral va a ser completamente distinta. Si el perfil de temperaturas, T sobre T1, va a ser igual a R sobre R1 de un medio de n más 2. ¿Bien? Entonces, de igual manera, aquí vamos, como ya hemos obtenido esta ecuación haciendo las simplificaciones correspondientes, antes de definir cuánto vale n, ya hemos llegado a esta ecuación antes de definir el valor de n, y si n es distinto de menos 2, ya este exponente va a tener otro valor y la integral va a ser distinta. Entonces podría asignar en la integración, cambiar un medio de n más 2 por otra nomenclatura o trabajar directamente como está en el documento con medio de n más 2, pero la integral va a ser distinta. La primera integración, la constante C1. En la segunda integración, para XA, para la fracción molar de A, efectivamente la integral va a ser logarítmica. Pero para R, la integral ya no va a ser logarítmica. Integral de la variación de X de la fracción molar de A sobre 1 menos la fracción molar de A va a ser igual a la integral de la constante C1, variación de R sobre R a lo medio de n más 2 a C2. Ya si no quiero hacer este trabajo con un medio de n más 2 que puede resultar algo voluminoso, le puedo llamar un valor cualquiera. ¿Ya? Por ejemplo, m. Y de ahí la solución general va a ser menos logaritmo natural de 1 menos XA, la integral del lado izquierdo, la constante C1, R a la menos m más 1, ya, m es un medio de n más 2, sobre menos m más 1, a C2, que viene a ser la solución general, donde m es igual a un medio de n más 2. Ya la constante C1, reemplazando las condiciones límite, toma este valor. Menos logaritmo natural de 1 menos XA2 sobre 1 menos XA1 multiplicado por 1 menos m, R2 a la 1 menos m menos R1 a la 1 menos m. Y de ahí reemplazo, lo habíamos hecho, en solución general, la constante C1 y C2 en función de C1, ya para simplificar mi trabajo. Y entonces van a completar esta parte. Ya en la siguiente clase vamos a ver ya una difusión con reacción química heterogénea. Recordando que reacción química heterogénea es aquella reacción que se desarrolla en dos fases. Y vamos a ver cuál es el tratamiento, cuáles son las condiciones, cuál es la comprensión en los modelos de distribución de concentraciones cuando hablo de reacciones químicas heterogéneas. ¿De acuerdo?